Vamos a pasar ahora con la presentación de la docente. Les comento que su nombre es María Jesús Salas, es psicóloga clínica de la Universidad Andrés Bello. También tiene un postítulo en psicología clínica, mención en psicodiagnóstico y evaluación forense. Es docente de la carrera Cátedra de Abuso Sexual Infantil en la Universidad Adolfo Ibáñez. Además, posee vasta experiencia en evaluaciones de daño, juicios orales y elaboración de informes propios del contexto. Sin más que decir, le doy el paso a María Jesús para que inicie con su presentación y les deseo una muy buena jornada a todos. Gracias, Gracias, Constanza. Constanza. Pero entonces que estén bien. Yo comparto aquí la pantalla. Vamos a empezar entonces con nuestra presentación de hoy día, que, como decía Constanza hace un rato, se enmarca en como una pequeña introducción, bien pequeña, porque en el curso al que da paso en el fondo este seminario, vamos a poder profundizar mucho más en torno a todos estos temas, vamos a tener la posibilidad también de revisar algunos casos, algunos videos, algunas sesiones de juego. Así que hoy día va a ser como la primera pincelada y bien superficial. Vamos a hablar entonces de trauma, como conceptos de trauma, y vamos a revisar hoy día dentro de lo que vamos a ver de esta pincelada, algunas definiciones o algunas aproximaciones en torno a lo que significa el trauma cuando estamos hablando, obviamente, de trauma en psicología. Vamos a conocer algunos conceptos básicos asociados a estas vivencias o a estas experiencias. Vamos a ver también algo sobre las consecuencias de estos eventos traumáticos cuando se dan en la infancia, consecuencias tanto en la infancia misma como a lo largo del desarrollo. Y vamos a esbozar algunas pequeñas cosas en torno a estrategias de intervención en relación a las situaciones de trauma, de acuerdo a los últimos estudios o a las últimas revisiones que se han hecho en torno a la temática. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Principalmente cuando hablamos de trauma en el ámbito de la psicología. Hablamos de el trauma, en el fondo, lo que conocemos como trauma, como concepto de trauma, que es el resultado el producto, en el fondo, de una serie de eventos o de algún evento en particular ocurrido a una persona, en este caso a un niño, ya que estamos hablando de infancia. Y estos eventos, o sea, esta situación, es experimentada por este niño como una gran amenaza y que muchas veces, aunque no tenga esa característica, es percibida o es vivida como una posible amenaza de riesgo vital. ¿Ya? Presenta una serie de efectos que vamos a ver más adelante, que son efectos adversos, que pueden interferir en las diferentes áreas del funcionamiento de este individuo, o sea, de este niño a corto, mediano y largo plazo. Según la APA, vamos a ver que cuando hablamos de trauma psicológico infantil, es que en esta tipología, en el fondo, como de la APA, van a mencionar lo traumático cuando una experiencia o algo que experimenta el niño, eh, sea las características que sea de este evento, lo que le ocurre o la sensación que tiene este niño es que no es una sensación necesariamente consciente, ¿no? Pero es como si esta experiencia superara la capacidad de afrontamiento que tiene ese ser humano, generando una respuesta que es una respuesta muy intensa, de una sensación de miedo, de no poder defenderse frente a esto que está pasando, de no poder hacer nada. Y frente a esta sensación de no poder hacer nada, también acompañamos esta vivencia en el fondo con una sensación de desesperanza, ¿no? Según según la APA, en el fondo, el trauma puede amenazar la seguridad o el bienestar del niño, ya sea en términos físicos, pero también en términos emocionales, afectar el desarrollo emocional, cognitivo y social de distintas maneras,
y también puede dejar secuelas, que son secuelas que si no se trabajan y a veces incluso trabajándolas, si bien pueden mermarse, hay algunas de ellas que persisten a lo largo del plazo de la vida en el desarrollo de este ser humano, incluso permaneciendo algunas de ellas hasta la adultez, ¿no? Lo que por supuesto va a implicar un deterioro en muchas áreas de la salud mental y del funcionamiento global de esta persona. En relación al trauma y lo que vemos principalmente en el ámbito de la psicología, podemos decir que el trauma se puede definir como un evento que siempre tiene características en términos de que es vincular y subjetivo. Cuando hablamos de que es subjetivo, hablamos de que independiente no lo vamos a poder tener así nunca porque las cosas no se repiten de igual manera siempre, pero si pudiéramos pensar que incluso un evento se repite exactamente de la misma manera sobre dos sujetos diferentes, esos dos sujetos van a tener una reacción y consecuencias y síntomas, si queremos decirle, que van a ser diferentes, ¿no? O sea, cuando decimos que subjetivo es que quiere decir que dependiendo del sujeto al cual se le aplica, entre comillas, este trauma o que vivencia este trauma, es que la sintomatología o el cuadro va a tener particularidades las cuales van a ser muy diferentes entre un sujeto y otro, aunque hayan vivido, entre comillas, un mismo evento, ¿no? Cuando decimos que es vincular, hablamos de que siempre es en relación a, ¿no? Una relación que puede ser en torno a un otro, o en torno a un evento, o en torno a algo que ocurre como un terremoto, por ejemplo, o incluso en términos de sí mismo, pero en términos de sí mismo también hablamos de algo vincular, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos que es vincular y subjetivo. Eh, en general, cuando esta situación traumática afecta a los sujetos, podemos ver algunas líneas que son unas líneas como similares que se van a poder ir repitiendo y se van a poder ir dando, a pesar de que es diferente, pero en general podemos encontrar una sensación de una pérdida de confianza relacional, ¿no? Una pérdida de confianza en el otro que generó, por ejemplo, un daño, una pérdida de confianza en el ambiente porque se puso de repente como impredecible, y también una pérdida de confianza en sí mismo, que también es relacional, ¿no? O sea, yo empiezo a dudar de mis competencias para poder hacerme cargo de distintas cosas, y eso es una pérdida también en lo vincular. Entonces, en términos como globales, podemos decir que un aspecto central del trauma es que es algo que es relacional, o sea, se encuentra en relación a, ¿ya? A alguien, a algo, a mí mismo, etcétera, ¿no? No, se quedó pegado el computador. Vamos a darle. Ya. Según las tipologías que podemos encontrar, literatura de trauma y literatura asociada a estos temas, podemos encontrar mucha, mucha, mucha. Entonces, cuando hablamos de tipologías, también podemos encontrar diferentes tipologías, ¿no? Ahora vamos a modo de orden, en el fondo, vamos a revisar como algunas que están como agrupadas, aquí en este caso dependiendo como del tipo de trauma, ¿no? Como de la tipología del trauma. Hay montones de otras tipologías, pero vamos hoy día a revisar superficialmente esta, ¿no? Cuando entonces hablamos de tipos de trauma sí, tipos de trauma. Podemos hablar de algunos eventos que son definidos como un trauma agudo, que tiene que ver con la presencia, la existencia o la ocurrencia de un evento único, pero que tiene características que son como las que vimos antes, en el fondo superan la capacidad de este ser humano de poder lidiar con esto, de tramitar con esto, y por lo tanto es una vivencia que es entendida como algo extremo, ¿no? Podría ser un accidente automovilístico, un desastre natural, un acto de violencia que se presenció en la calle, etcétera, ¿no? Entonces, estas situaciones que ocurren en un momento particular y definido pueden generar una vivencia de trauma que se entiende como un trauma agudo. Cuando hablamos de trauma crónico, hablamos de una exposición que en términos de tiempo ya es más reiterada
a situaciones que son estresantes o vividas como esta sensación de algo extremo, de algo que yo no puedo manejar. Por lo tanto, hay situaciones que tienen que ver con situaciones de violencia, por ejemplo, a largo plazo, como maltrato físico recurrente, como tipos de abuso, no solo abuso sexual, sino conductas abusivas hacia estos niños que se prolongan en el tiempo, situaciones de bullying, bullying constante dice aquí es una redundancia, porque se entiende que el bullying tiene que ser sostenido en el tiempo también, ¿no? Entonces, cuando hablamos de algo crónico, es algo que se va a dar no en un momento puntual, sino que es algo que se va a sostener en el tiempo, por lo menos durante 6 meses, para que podamos hablar de algo más crónico. Y hoy en día, toda la literatura, bueno, y los avances en el fondo de cuando hablamos de trauma, tenemos que sí o sí, en el contexto de la clínica, saber manejar y entender que el trauma complejo, que es de lo que se está hablando mucho hoy en día, a pesar de que no se haya podido incorporar en el DSM-5 como un cuadro existente, pero que claramente todo el mundo ya lo sabe, lo identifica, lo entiende como algo diferente, ¿no? Ahora, cuando hablamos de trauma complejo, estamos hablando de experiencias que son sin duda aquí múltiples, ¿no? Aquí tenemos que tener claro que una de las claves es que son experiencias múltiples y que además de ser múltiples, son prolongadas también a través del tiempo, o sea, también pueden llegar a ser crónicas o reiteradas, ¿ya? Y dentro de esas conductas hablamos siempre, cuando hablamos de trauma complejo, que se dan en relaciones generalmente de este niño, estamos hablando con personas que son de su entorno, pero que son de su entorno que es su entorno seguro, o debería ser su entorno seguro, ¿no? Son sus familiares o son sus personas de respecto de las cuales dependen directamente y que son estas personas que se supone que deberían hacernos sentir seguros, que deberían contenernos, que deberían cuidarnos, que deberían protegernos, y de estas mismas personas ocurren esta serie de vivencias que se mantienen a lo largo del tiempo y que son reiteradas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trauma complejo, estamos hablando de este tipo de situaciones. Aquí sí podemos hacer una como no diferenciación, pero algunas precisiones de autores que son principalmente los que empezaron a trabajar y hablar sobre el trauma complejo, dentro de ellas la Judith Hedman y Van der Kolk, que son los que están un poco como a la vanguardia y llevan la batuta en términos del trauma complejo, ¿no? Judith Herman dice que el trauma psicológico sería la aflicción de los que no tienen poder. O sea, esta sensación de indefensión, ella la trae como algo central de estas vivencias traumáticas. Y dice, en el momento del trauma, la víctima se siente o se ve indefensa frente a una fuerza que le resulta abrumadora. Y por lo tanto es algo que es imposible de tramitar y es algo de lo que es imposible un poco hacerse cargo. Por otra parte, cuando Van der Kolk define el trauma complejo, lo define como la experiencia de haber sufrido múltiples traumatizaciones, específicamente de origen interpersonal. O sea, aquí ya no es en relación a una catástrofe, ya no es en relación a un accidente, es en relación a un otro y que, como decíamos antes, no es cualquier otro, es un otro que tiene un lugar trascendental en la vida del ser humano, como los padres, los abuelos, el colegio, personas que en ese sentido generan una relación de dependencia, ¿no? Los niños con estas personas y que a consecuencia de estas situaciones, él dice que estas consecuencias serían nefastas para el desarrollo del niño y por lo tanto podemos pensar que hasta la adultez, ¿ya? ¿Qué diferencias principales podemos encontrar entre cuando hablamos de trauma versus cuando hablamos de trauma complejo? Por una parte, una de las grandes diferencias tiene que ver que en torno a la profundidad y a la duración de los efectos, cuando vemos situaciones o consecuencias asociadas a trauma complejo, estas tienden a ser mucho más perseverantes, mucho más prolongadas, mucho más duraderas y
afectan, podríamos decir en términos, voy a hablar de estructura, pero todos van a entender, en términos estructurales, en zonas o en áreas mucho más profundas que pudieran hacerlo versus otras experiencias traumáticas. Y la otra gran diferencia es en la manera en que, a diferencia de los traumas normales, podríamos decir, en este caso lo que vemos afectado es la identidad de ese sujeto. El desarrollo emocional y las relaciones interpersonales empiezan a afectarse de tal manera que se empieza a generar un patrón de funcionamiento en términos del otro, del desarrollo, de mis emociones, de los vínculos que establezco respecto de la percepción que tengo de mí mismo, de cómo yo me muestro y me siento en el mundo, que se va alterando gracias a esta experiencia, que no necesariamente vamos a encontrar cuando tenemos situaciones traumáticas o que, mejor dicho, podemos encontrar en algunos casos alteraciones en estas áreas, pero no son profundas y persistentes en sus efectos, ¿no? Aquí es como que la duración es más estable y es como si pudiésemos decir que se va integrando a la personalidad, ¿ya? En las situaciones de trauma, cuando uno las interviene y las trabaja de manera adecuada, estos efectos tienden un poco a normalizarse. En los traumas complejos tienden a sostenerse a través del tiempo y eso hace que sea mucho más difícil también poder intervenirlos y por eso también los procesos de trabajo, de terapia asociados a esta vivencia también tienen una duración muchas veces mucho mayor que frente a una situación de trauma. A ver si este computador nos deja avanzar, no sé qué le pasó. Está haciendo lo que quiere. Se nos saltó una diapositiva, pero dentro de las experiencias de trauma y que tienen que ver también mucho con lo que estábamos hablando del trauma complejo, hay distintas tipologías también y distintas diferencias que podemos encontrar. Dentro de una, vamos a hacerlo al revés para poder ir avanzando. Tenemos situaciones de trauma asociadas a vivencias de negligencia y abandono, que es algo que cada vez está más visibilizado, pero sin embargo dentro de las vivencias traumáticas uno está más sensibilizado a conductas que generan daño y poco vemos o estamos menos acostumbrados a el hecho de que muchas veces el dejar de hacer cosas también genera un daño a veces tremendamente grande y en algunas ocasiones mucho mayor que el ejercicio activo, por ejemplo, de una violencia, ¿no? Dentro del trauma por negligencia y abandono podemos tener elementos asociados a la falta de atención de las necesidades básicas, como lo es la alimentación, la higiene, la salud. Vamos a tener por otra parte también la falta de afecto y de apoyo emocional que da cuenta de esta ausencia de vínculos seguros para la vida de este niño. No nos está ayudando hoy día. Ya. Vamos para atrás ahora. Dentro de los ejemplos, entonces, tenemos también los traumas por violencia y por abuso, que como les decía hace un rato, son en general ante los cuales uno se encuentra un poquitito más sensibilizado y cuesta menos ver por la sociedad. Aquí están probablemente todos los que estamos acostumbrados a recibir más comúnmente en la clínica, que tiene que ver con el maltrato físico, los golpes, los castigos severos. Por otra parte, tenemos las experiencias de abuso sexual no en la tipología legal, sino como algo general, ¿no? Que tiene que ver con los contactos físicos inapropiados o exposición a contenido sexual que es inapropiado para la etapa de desarrollo, en este caso de los niños que recibimos. Y tenemos elementos también asociados a la violencia emocional, que también cada vez está siendo más visible, pero que también tiende a ser bien poco detectable o muchas veces incluso yo me atrevería a decir normalizada, ¿ya? Donde encontramos elementos asociados a
humillaciones, descalificaciones, insultos, amenazas, coerciones, que hacen que obviamente el desarrollo de este chico se vaya viendo alterado de una manera bien grave en montones de ocasiones. Van a disculpar, no sé lo que le pasó al computador, no había estado nunca así. Y por otra parte también tenemos los traumas por eventos externos, que aquí ya no hablamos de trauma complejo, generalmente hablamos de estas situaciones traumáticas puntuales, que podrían en alguna ocasión llegar a ser o convertirse en traumas complejos, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, cuando los niños son testigos de violencia en la casa, eso podría llegar a convertirse en una situación de trauma complejo porque se entiende el contexto donde ocurre, se entiende que está expuesto constantemente a eso respecto de figuras que son figuras de cuidado para el niño. Vamos a tener también como situaciones traumáticas muchas veces las pérdidas de seres importantes, de padres, de madres, de abuelos, de hermanos, etcétera. Vamos a tener desastres naturales, como hablábamos hace un rato, terremotos, huracanes, incendios, etcétera. Y también algo que es muy poco visibilizado y que en general me pasa en la clínica o cuando superviso como a algunos colegas o algo, tendemos poco a revisar elementos de la anamnesis respecto de esto, que tiene que ver con experiencias traumáticas que se dan en contextos como, por ejemplo, hospitalizaciones o intervenciones que han tenido estos chicos donde los procedimientos médicos se convierten en algo muy traumático, en algo invasivo del cuerpo, en algo que a veces es sostenido durante periodos importantes o que a veces basta que un episodio haya sido muy complejo para ese niño y se generan situaciones de trauma. Pero es algo que pocas veces se explora como con la necesidad que debería explorarse y cuando lo hacemos muchas veces nos damos cuenta de que hay muchos de los niños que recibimos que en su historia han tenido hospitalizaciones, por ejemplo, donde han tenido que quedar solos sin ningún adulto responsable, hospitalizaciones que han implicado una cantidad de procedimientos médicos invasivos en el cuerpo que generan, por supuesto, estas vivencias de ataque y que pueden convertirse en algo traumático y son bien dramáticas las consecuencias también de estas situaciones. Entonces, es importante que las consideremos al momento de poder hablar de trauma. ¿Qué podemos ver a grandes rasgos como las consecuencias que pudiesen tener estas experiencias en el desarrollo infantil? Vamos a tener que, por una parte, dependen de la experiencia, pero por otra parte también dependen del sujeto, ¿no? Que decíamos que esto es subjetivo. Y dentro de los factores que podrían incidir en cuáles son estas consecuencias o el impacto que puede tener, vamos a tener factores de riesgo y también factores protectores, ¿no? Por una parte, podemos tener factores que agravan el impacto de esta vivencia, que tienen que ver con la intensidad de lo ocurrido, con la duración, con el apoyo que se reciba del contexto, ¿no? Como con quiénes son estas personas que puedan de alguna manera ayudar a este niño a procesar esta vivencia. Vamos a hablar también como un factor protector el desarrollo que ha tenido este niño hasta el momento en donde ocurre esta vivencia, ¿no? Si es un niño que ha tenido experiencias, por ejemplo, de carencia en términos de la nutrición, de poco estímulo en su desarrollo, de abandono porque los padres por alguna u otra razón no han podido estar muy presentes, vamos a tener un niño que probablemente tenga un desarrollo de esta estructura de su personalidad, podríamos decir, que ya tiene ciertas carencias frente a las cuales el trauma va a impactar y probablemente va a desarrollar mayor daño, podríamos decir, que en un niño que ha tenido un desarrollo sano y con todas sus necesidades satisfechas hasta ese momento. En términos de la neurobiología del trauma en la infancia, vamos a observar que los estudios actuales
nos permiten decir con mucha claridad, gracias al avance de la neurobiología, que se pueden observar efectos en el cerebro, ¿no? O sea, en las imágenes, es algo tangible, ya no es algo que queda solo como en esta cosa de que yo percibo que el niño, hoy en día podemos acceder a imágenes que son pruebas en el fondo contundentes, claras y objetivas, ¿no? Y podemos ver que en términos del desarrollo cerebral, hay alteraciones que se dan en puntos del cerebro que son fundamentales para otras cosas. No vamos a profundizar hoy en día, en el curso vamos a profundizar de esto, pero dentro de las áreas que se ven notablemente afectadas está la amígdala, el hipocampo, la corteza prefrontal, que son fundamentales para el desarrollo del ser humano. Vamos a tener que se activa también un circuito, que también lo vamos a observar en el curso con más detalle, que es un circuito que se activa en todos los seres humanos frente a una vivencia de estrés o de amenaza del ambiente, que se genera un circuito que se llama respuesta de lucha, huida o congelación, ¿no? Que tiene que ver con cómo el ser humano enfrenta o se enfrenta a estas vivencias. El tema es que cuando la sensación de la amenaza es permanente, como por ejemplo en vivencias de trauma complejo, esta activación es una activación que se va a dar de manera permanente y al momento de darse de manera permanente, eso va a tener consecuencias en otras áreas del desarrollo del ser humano que van a empezar a mermarse, ¿ya? Vamos a tener también efectos en la regulación emocional y conductual y vamos a encontrarnos con niños y posteriormente con adolescentes y adultos que tienen muchas dificultades en poder manejar algunas sensaciones, sentimientos, impulsos, etcétera, dentro de las cuales podemos ver cuadros de ansiedad muy graves, cuadros depresivos que no remiten con medicamentos a veces o que no remiten con terapia y medicamentos, que tienen muy difícil remisión. Vamos a tener conductas que son muy agresivas, incluso a veces llegando a violencia. Vamos a tener dificultades en torno a la regulación emocional, principalmente en torno a la ira, a la frustración, donde eso va a ir muy de la mano de la dificultad también para poder controlar los impulsos respecto de darle curso a la expresión de estas emociones. Y por lo tanto, uno puede presumir que vamos a tener un impacto en las relaciones y en la capacidad vincular. O sea, una persona que funciona desde esta lógica, desde la ansiedad, la depresión, elementos agresivos, dificultad en la regulación emocional, va a llevar ese tipo de funcionamiento también a sus relaciones con el mundo y dentro de eso con otras personas. Y vamos a tener pautas de vinculaciones que son inseguras o dificultades en la confianza vincular, en la construcción de relaciones sanas, y vamos a tener personas y niños que tienden a involucrarse o relacionarse de maneras que son bastante complejas y que implican, ni siquiera voy a hablar de patología porque es una forma funcional, pero que implica mucho sufrimiento para ellos y también para los demás. También vamos a observar en términos de corto y mediano plazo consecuencias en la infancia y en la adolescencia, como hablábamos, no solo en las áreas de relación, sino también al momento de poder dar cuenta de sus competencias, de sus habilidades. No vamos a tener dificultades académicas que se van a dar por el deterioro que hablábamos hace un rato en términos neurobiológicos, porque eso va a tener un impacto que va a impedir que ese sujeto, ese niño, vaya a poder aprender de una manera adecuada y por lo tanto van a tender a fracasar o a mermar su capacidad de dar cuenta de los logros como lo haría otro niño u otra persona que no tiene estas experiencias. Vamos a tener problemas en torno a la conducta y a la socialización, que era lo que hablábamos antes, y trastornos psicológicos asociados al trauma infantil, si no queremos como entrar en estas categorías o tipologías, pensemos más bien en algo descriptivo, ¿no? De cómo pudiera funcionar una persona que tiene este tipo de vivencias y aquí podemos entender cuadros clínicos como por ejemplo trastornos de estrés postraumático, cuadros que son diagnosticados de depresiones, cuadros de ansiedad,
trastornos de conducta y podemos tener lo que hoy conocemos como trastorno límite de la personalidad, pero que sabemos, gracias a todos los estudios y los avances hoy en día, que en la mayoría estos cuadros, si no es que se puede decir en la totalidad, encontramos historias de trauma que se condicen con trauma complejo, y esta configuración que entendemos como estos trastornos de personalidad es lo que podríamos pensar, si nos arriesgamos un poquitito, a decir que ese es el tipo de estructuración o de funcionamiento que es consecuencia de estos cuadros de trauma complejo. En la adultez vamos a ver entonces esto que estábamos hablando, y vamos a encontrarnos además problemas de salud mental que son crónicos, estos cuadros que no remiten y que vuelven y que vuelven y que, no, y que a veces empeoran, a veces parecen mejorar pero que retrocede. Por supuesto vamos a tener dificultades en las relaciones interpersonales de estos adultos, les cuesta mucho poder relacionarse de manera genuina, profunda, con confianza, etcétera. Y vamos a tener también conductas autodestructivas, ya sean en términos de autolesiones, pero también vamos a tener conductas autodestructivas como consumos de sustancias que son exacerbados, conductas de riesgo en distintas áreas. O sea, se pueden ir traduciendo estas conductas autodestructivas a distintas cosas que uno puede interpretar desde esta lógica. Vamos a tener impacto en la salud física. Estas personas y estos niños son niños que se enferman muy recurrentemente porque hay una merma en todo el sistema que tiene que ver con el poder protegerse de las enfermedades, de la inmunidad, se me había olvidado la palabra. Vamos a tener mucha gente que tiene problemas, pero de salud psicosomático, ¿no? De cosas que de alguna manera no están pudiendo ser procesadas psíquicamente, y como no pueden ser procesadas psíquicamente, se alojan en el cuerpo y se alojan a modo de síntoma, pero síntoma que no tiene un origen biológico, sino que es psicosomático. Vamos a tener problemas inmunológicos, como lo decíamos antes, problemas cardiovasculares, y vamos a tener también muchas dificultades. Estas personas en la adultez tienen dificultades para la integración del trauma, ¿no? Entonces, como no han podido integrarlo, no han podido elaborarlo, muchas veces no han podido verlo porque es algo que, como es traumático, no puede ser visto. Muchas veces estas vivencias o estas pautas de funcionamiento o experiencias traumáticas se van transmitiendo de manera transgeneracional. Y aquí, obviamente, con todo esto que vemos de consecuencias que puede llegar hasta la adultez, hablamos de la importancia que tiene el poder intervenir de manera temprana en este tipo de situaciones, ¿ya? Respecto de los enfoques terapéuticos para el trauma, cuando hablamos de infancia, hay también montones de estudios. Por supuesto, aquí todas las corrientes opinan o dicen o defienden sus formas de poder ayudar a elaborar. Y por supuesto todos dicen que su forma es una muy buena forma. Sin embargo, hoy en día encontramos que hay ciertas recurrencias, hay ciertos acuerdos y desacuerdos, dentro de los cuales, por ejemplo, tenemos claro que en el tratamiento del trauma infantil debe ser individualizado, o sea, esto de lo subjetivo, ¿no? Como considerando quién es esta persona a la que le ha ocurrido esto, ¿no? Por lo tanto, vamos a considerar la edad que tiene esa persona, pero también el desarrollo, que no siempre van de la mano, el tipo de trauma o la experiencia que esta persona habría vivido, y en general las necesidades de este niño para poder ayudarlo a elaborar esta experiencia. Dentro de lo que yo les decía, estas distintas corrientes o personas hablan de distintos estudios. No sé si hasta hace poco tiempo, no me atrevería a decir, porque yo creo que todavía ocurre que la evidencia actual muestra que metodologías que son muy utilizadas para abordar y trabajar trauma son la terapia cognitivo-conductual, la terapia basada en lo que llaman apego, y la terapia de juego, ¿no? Ahora, quizás voy a ser un poco controversial con lo que voy a decir, no es una opinión personal, es revisión de literatura que vamos a ver un poco más adelante. Hoy en día hay todo un debate, pero me van a perdonar los cognitivos conductuales, yo no tengo nada, nada en contra, es algo que les voy a transmitir nomás.
hay todo un debate respecto de lo realmente efectivo que puede ser el tratamiento con las terapias cognitivo-conductuales. Se ha observado que tiene buenos resultados, que efectivamente la sintomatología parece remitir en algunos casos, en bastantes casos, y en algunos casos aliviarse harto. Sin embargo, los últimos estudios muestran o han mostrado que a largo plazo lo que ocurre es que este síntoma reaparece desde el mismo lugar o desde otro lugar, ¿no? O sea, es como que esto vuelve a salir a flote, ¿no? Entonces, si bien hay algunas personas que lo apoyan por lo inmediato, por el alivio que siente el paciente, hay toda otra línea que tiene que ver con una más controversial respecto de si es tan realmente efectivo. Otro discurso paralelo a esto tiene que ver con que, y aquí sí me voy a poner un poco más quizá controvertida, con que en Estados Unidos, bueno, sí, principalmente en Estados Unidos, las instituciones encargadas de la salud y de cubrir los costos de la salud, por supuesto que tienen todo una forma de funcionar que no cubre durante tanto tiempo, no cubre todas las patologías, no cubre todo lo que quisieran, y por lo tanto entonces lo que se cubre coincide bastante con lo que puede ofrecer la terapia cognitivo-conductual, que es algo más corto, y por lo tanto entonces tanto las farmacéuticas, los seguros de salud y montones de cosas avalan esta forma de trabajo como la forma, porque también en realidad un poco les conviene, ¿no? Entonces, todo hoy en día está circulando y hay todo un debate en torno a esto. Ahora, repito, yo no tengo nada en contra, yo encuentro que es una muy buena respuesta en algunos casos. De hecho, la gente que está muy angustiada con su sintomatología, es un tremendo alivio poder contar con valga la redundancia, alivio rápido. Y para eso a mí me parece fantástico este tipo de intervención, ¿no? Vamos a pasar probablemente en la clase del curso vamos a poder profundizar y debatir incluso de todos estos elementos. A mí personalmente, esto ya sí es algo donde implico mi opinión. A mí me gusta mucho la manera en que Bessel van der Kolk ha entendido y ha profundizado y ha investigado respecto de los efectos del trauma. Me parece que cuando uno trabaja en trauma, por lo menos, y esto de nuevo una opinión personal mía, Van der Kolk es como libro de velador, ¿no? Como que de consulta permanente, que uno tiene que tener ahí, porque es fantástico lo que él ha hecho en realidad en torno a esto. Muchas de estas discusiones que les comentaba antes en torno a qué sirve y qué no sirve, también han sido muy investigadas y desarrolladas por él, entonces bien interesante porque está bien a la vanguardia y da luces de para dónde vamos también, ¿no? Este autor es experto en trauma y incorpora la importancia, ¿no? Él destaca la importancia que el cuerpo y la mente deben ser integrados en el tratamiento del trauma infantil. O sea, él desarrolla toda un área donde el cuerpo tiene una relevancia muy importante. ¿Por qué? Porque él dice que el trauma en alguna medida se almacena en el cuerpo, ¿no? Dice que las personas, vamos, los de los niños con traumas, pueden desarrollar respuestas que son respuestas físicas, tanto en términos de el evento en sí mismo, que se genera una respuesta física inmediata, como las consecuencias a largo y a mediano plazo que también van quedando instaladas en el cuerpo, no solo en el aparato psíquico, sino también en el cuerpo. Y por lo tanto, él dice que es fundamental incluir intervenciones de tipo corporal en la terapia de personas que han sido traumatizadas. Respecto de el juego y la creatividad, él dice que son esenciales para poder abordar estas temáticas. Dice que las terapias tradicionales basadas en hablar o en la conversación o solo en el lenguaje no siempre son efectivas para los niños. Y dice que el juego, el arte y la música pueden ayudar a procesar el trauma de una manera que no sea verbal.
vamos a profundizar también en el curso porque estas formas de expresión hacen que en términos del circuito que se echa a andar neurobiológicamente, arma un circuito distinto que el que se arma cuando hablamos y por lo tanto es importante hacer que esos otros circuitos se empiecen a activar porque si no se activan, eso va a quedar y va a seguir quedando y en el fondo el trauma va a seguir quedando en algunas áreas que no alcanza a tomar la palabra, ¿ya? Un poco por ahí va lo que él plantea. Dice que el vínculo con otros también es clave para la recuperación. Tenemos que recordar que el trauma es vincular, se da en relación a un otro y cuando hablamos de trauma complejo es en relación a un otro y a un otro significativo. Los niños necesitan volver a sentirse en relaciones que sean relaciones seguras para poder sanar, o sea, necesitan recobrar, si pudiésemos decir, esta confianza relacional. Y las terapias, en este sentido, dice, deben enfocarse en reconstruir ese vínculo que se ha roto, ¿no? Esa confianza en yo puedo volver a confiar en otro adulto. No todos los adultos me van a hacer lo mismo. Entonces, eso va a permitir que yo pueda recobrar la confianza vincular y también la confianza en mí mismo. ¿Qué terapias recomienda Van der Kolk para niños con trauma? Él habla de la terapia de juego y el arte, que permite expresar lo que no se puede decir a través de la palabra, ¿no? Hablamos de hace un momento de el circuito que se activa a través de la conversación y el arte y la terapia, o sea, el arte y el juego que activan otros circuitos y que muchas veces cuando hablamos de trauma, y aquí vamos a ir a teoría, un poco teoría trauma básica, tenemos que pensar que el trauma, como es una experiencia que desborda la capacidad de poder procesar, muchas veces es como si pasara en bandas, ¿no? Como si pasara derechito al cuerpo o a otros lugares, porque la palabra no puede muchas veces registrar y queda instalado en el cuerpo a nivel de sensaciones, a nivel de sí, yo creo que hay sensaciones se puede englobar la mayoría de las cosas. Entonces, esas sensaciones corporales y eso que le va ocurriendo al cuerpo muchas veces no puede ser tocado por la palabra y aquí todo lo que tiene que ver con el juego, el arte y otras áreas de funcionamiento cobran un valor trascendental. Hay algo que él llama terapia somática, que en realidad tiene que ver con esto de ver el cuerpo y ver qué de aquello que le está pasando al cuerpo es psicosomático, ¿no? Para poder abordarlo. Y en ese sentido, él tiene una serie de estudios respecto de distintas técnicas, podríamos decir, o distintas disciplinas, si quisiéramos llamarlo, que en los estudios que ha ido haciendo han tenido tremendos resultados para poder trabajar con personas que tienen estas experiencias traumáticas. Dentro de ello, el yoga, el mindfulness y técnicas de respiración, que son técnicas puntuales, porque esas técnicas activan circuitos que alivian ciertas cosas, hacen que se pueda reducir el impacto del trauma en el cuerpo. Y otra área que también ha investigado y que seguramente conocen y está muy en boga también durante el último periodo es el MDR, que es una técnica, pero no quiero quedarme en el vacío de la técnica, es mucho más que eso, pero es una técnica que ayuda al procesamiento del trauma a través del movimiento ocular. Ahora, ¿por qué esto funciona? Bueno, lo vamos a ver más ampliamente en el curso, pero tiene que ver también con qué es lo que pasa con este movimiento ocular, que se activan circuitos de funcionamiento que son muy similares a lo que ocurre cuando estamos en la etapa de sueño, cuando estamos soñando, ¿no? Donde en alguna medida eso se mezcla con ciertas experiencias que hemos tenido pero donde además hay una mayor desinhibición, podríamos decir que el inconsciente deja que estas cosas salgan con mayor facilidad y se mezclan, y eso que ocurre, él plantea que es muy parecido a lo que ocurre con el MDR, que finalmente, ¿en qué casos él ha encontrado que tiene mayor utilidad?
en casos donde hay experiencias traumáticas en la infancia que no logran salir a la conciencia. Él dice que el MDR permite que estas experiencias puedan aflorar con mayor facilidad, lo que permite que las podamos trabajar. Entonces, hace una diferenciación ahí que es importante, que es que dice que él cree, según sus estudios, que el MDR tiende a funcionar mucho mejor con experiencias traumáticas en adultos con situaciones que han sido ocurridas hace poco tiempo que con situaciones que han ocurrido a largo plazo como el trauma complejo. Sin embargo, dice que igual sirve, se alivia, aparecen cosas que son posibles de trabajar, pero que tiene mayor eficacia en estos primeros casos que en las situaciones de trauma complejo. En relación a la terapia de juego, hablamos que el lenguaje, entre comillas, si pudiéramos decir natural del niño es el juego y que a diferencia de los adultos, los niños no siempre pueden expresar a través de palabras las emociones o las vivencias que tienen, no solo porque lo traumático a veces no tiene palabra, sino porque a veces las palabras en términos del desarrollo que tiene este niño no alcanzan para poder explicar esto que está ocurriendo. No tienen el desarrollo del lenguaje que puede tener un adulto o un adolescente y por lo tanto les cuesta mucho más como armar algo en torno a esto. También está la otra área que hablábamos de que a veces el trauma no pasa por la palabra. Y la terapia de juego, según algunos autores y según Van der Kolk también, dice que funciona muy bien en términos de que reduce sintomatología de ansiedad y de estrés. Estrés entendido como aquello amenazante, ¿no? Como la amenaza y frente a esta amenaza entonces se despliega una reacción biológica, no solo biológica, psíquica también. Entonces, el trauma lo que hace es que genera esta activación constante del sistema nervioso, lo que provoca respuestas de lucha, huida y congelación, y frente a esa activación que se mantiene de manera permanente, la terapia de juego ayuda para poder reducir esa sintomatología en la línea de lo que estamos hablando. Por otra parte, también refieren que facilita la integración de la memoria traumática. Y aquí tenemos que saber de trauma, vamos a profundizar más en el curso, pero el trauma, uno de los efectos que podemos ver es que puede fragmentar la memoria y pueden aparecer como pedazos de estas vivencias traumáticas que no están pegadas unas a otras, por lo tanto no es lineal, a veces no es entendible, a veces no tiene contexto. Y desde esa lógica aparecen sensaciones, sentimientos, síntomas, como lo queramos llamar, para estas personas que son de muy difícil manejo, que tienen que ver, por ejemplo, como los flashbacks o como elementos disociativos, donde hay algo que no se puede integrar. Permite también el trabajo en estas áreas a los niños expresar emociones y procesar el trauma a través de algo que está simbolizado. Y como es algo que está simbolizado, no es tan amenazante y por lo tanto podemos acceder con un poco más de tranquilidad, pero nunca hay que estar tranquilo frente a esto, a no revictimizar o a no retraumatizar porque lo simbólico no es lo ocurrido. Entonces, en tanto no es lo ocurrido, es menos amenazante, ¿ya? Igual hay que tener cuidado, pero lo simbólico ayuda mucho, ¿no? Y además también tenemos el juego se adapta a las necesidades de cada niño. El trauma, como decíamos, va a afectar a cada niño de manera diferente porque son personas diferentes y la terapia de juego permite que la intervención sea de acuerdo a quién es esa persona, ¿no? Según sus características, desarrollo, considerando el trauma y quién ha sido o cómo ha sido este niño, que es lo que yo defino o puse aquí muy simplistamente como la personalidad del niño, ¿no? Y finalmente, porque nunca hay que dejar de lado que nuestros pacientes son el objetivo, son lo central, lo que nos convoca a trabajar en lo que nos convoca, pero nosotros somos la herramienta que va en alguna medida a ayudar a que estos niños puedan ir elaborando estas experiencias y aunque no somos los protagonistas,
poco se habla del lugar del terapeuta también, y que cuando consideramos que el trauma es vincular, empezamos a tener un rol un poquitito más protagónico, o sea, lo que yo haga, lo que yo piense, lo que yo sienta, lo que yo sospeche, lo que yo haya trabajado respecto de mi vida, cómo yo me cuide, qué tanta conciencia tengo de lo importante que es el autocuidado bien entendido, no el asado con compañeros, no, el autocuidado, la supervisión, el discutir sobre temas importantes, el trabajar en equipo, incluso cuando uno trabaja solo en la consulta, uno se arma equipo, uno tiene supervisores, tiene compañeros, etcétera. Tenemos que empezar a pensar que tenemos una relevancia mucho mayor de la que tenemos. Y dentro de estas consideraciones traje una frase de la Judith Herman que me parece fundamental para tener siempre en consideración porque esto a nosotros también nos afecta. Y ella dice que trabajar y o estudiar sobre trauma implica enfrentarse a la vulnerabilidad que presenta el ser humano en distintos momentos de su desarrollo, sobre todo cuando trabajamos con niños que son tan vulnerables en montones de áreas y que muchas veces se nos rompe el corazón de ver cómo estas personitas chicas tratan de lidiar con esto, pero además sobreviven, entre comillas, a todas estas experiencias. Sin embargo, al momento de trabajar en trauma y tener a un paciente que ha sido víctima, por ejemplo, de una agresión sexual, no solo nos contactamos con el dolor del efecto de ese sufrimiento de ese niño, sino que también inherente a ello, nos enfrentamos a poder tomar conocimiento de aquello que es capaz de hacer el ser humano, ¿no? O sea, ese niño que sufre estas consecuencias y que está pasándolo muy mal y que está severamente dañado, está así porque otro ser humano ha sido capaz de generar un daño brutal. Entonces, cuando trabajamos en trauma, no solo estamos en contacto con el dolor de quien ha sido la víctima, sino también con el horror de saber que hay personas que están dispuestas a hacer esto. Y eso es algo que muy pocas veces consideramos y tiene un impacto tremendo en las personas que trabajamos en trauma y nos desarrollamos en esta área. Eso. Ya, Constanza. Bueno, profesora, ahora podemos pasar a la parte de las preguntas o comentarios si que alguien tiene. Como les tengo los micrófonos bloqueados, les voy a pedir que levanten la mano así como Grace y tenemos unos 5 minutitos más o menos para poder resolver algunas dudas. Así que voy a desmutearla a ver qué tiene para decirnos. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Hola, Buenas Grace. Eh, noches. Sí, ten- te escuchamos. tengo una consulta. Bueno, es igual una experiencia mía. Yo trabajo en un programa de salud mental infantil, soy asistente social y me toca a mí hacer el filtro de salud mental. Actualmente tengo un caso de un niño de eh, 8 años que sufrió un ASI gravísimo por parte de familiares. Él ahora actualmente está sin sintomatología, no tiene ningún tipo de síntomas. Ya lleva como 3 años con un psicólogo del CABIS, con la psicóloga con la cual yo trabajo, trabajamos en dupla. Sin embargo, yo trabajo con la mamá y la mamá es como la que tuviera toda la sintomatología del niño. Constantemente tengo que estarle aplicando primero auxilio psicológico, aparte que ella también tiene una historia de vida similar porque ella también tuvo un ASI cuando fue pequeña. Mi pregunta es la siguiente. El niño ahora está bien, no tiene sintomatología. ¿Cuándo debería la mamá o quizás un equipo, una dupla psicosocial, hacer un siguiente monitoreo en el ciclo vital del niño? ¿En la adolescencia? ¿Cuándo se podría recomendar? Uy, es súper difícil tu pregunta porque, o sea, por distintas razones. Una, porque para poder decirte algo preciso que te sirva para este caso, yo obviamente, como hablábamos, esto es muy subjetivo, yo tendría que saber muchas cosas del caso, como que tendríamos Mm, que hacer una supervisión, porque no, esto no es como un manual de cortapalo. Ahora, podemos pensar en ciertas generalidades, pero como no conozco el caso, no necesariamente se podrían aplicar de esta manera, pero eh,
podemos pensar que cuando tenemos historias de trauma, y como hablábamos recién, se repiten muchas veces transgeneracionalmente, y es muy común que cuando tenemos niños, niñas que han sido agredidos, sus madres o sus padres tengan historias de infancia, y si vamos para atrás a la familia, vamos a encontrar que aquí hay algo que se repite, se repite, se repite, que es algo muy propio de lo traumático, ¿no? Como no lo puedo ver, como no lo puedo inscribir, se repite, se repite, se repite por otras Mm. razones también. Ahora, en general, lo óptimo cuando trabajamos en situaciones de trauma es que entendamos que no solo tenemos una víctima, sino que tenemos también otras víctimas que muchas veces tienen que ver con estos familiares, y por lo tanto tenemos que tener una comprensión más amplia y idealmente derivar o trabajar al mismo nivel con esta madre y con este niño, ¿no? Porque los niños, por supuesto, en su condición de dependencia, y aquí es donde yo digo, tendría que conocer el caso, pero son luces que puedo ir divagando contigo aquí mientras te hablo. Me preguntaría si este no síntoma del niño es producto de el buen trabajo que ha hecho el colega. Me pregunto si es porque el niño no puede, entre comillas, darse el permiso de expresar sintomatología porque la madre está tan interferida que el niño la está cuidando, ¿no? O que el niño, si se desborda y da curso a su sintomatología, como la madre está tan desbordada, no tiene quien lo sostenga, y por lo tanto no me puedo desarmar si no Mm. hay nadie que me sostiene. O sea, se me ocurren montones de opciones. Sí, Ahora, sí, tú diste una en el clavo, es la número 2, que la mamá claro, igual, como ella está muy sintomática, el niño también se da cuenta de eso y trata siempre de protegerla. claro. Y también está el Entonces, tema de que él también hace, bueno, él está metido como en el tema de karate, entonces toda su fuerza y todo ese tema de los temores se van también mediante esos ejercicios que él hace también. Y también el buen trabajo que ha hecho el psicólogo de Cavis y también la psicóloga que trabaja conmigo. claro. Ahora, ¿qué ocurre? Yo, porque tu pregunta es, ¿en qué momento se debería monitorear? Yo me detuve un poco en Sí. esto otro porque si una de las hipótesis que podemos tener es que este niño en realidad no es que esté mejor, sino que está conteniéndose porque no puede Mm. desarmarse, a mí me parece que es un niño que no podemos hablar de monitoreo, es un niño que no ha hecho un proceso. ¿Por qué? Porque no ha podido, ¿no? No han estado las condiciones para. Entonces, yo no sé si podemos hablar de que el niño está bien. Yo creo que este niño quizás no es el proceso que todavía no ha podido eh, abrirse o dar curso, no sé cómo poder decirlo. Mm. Ahora, si pensamos, no en este caso, en otra generalidad, donde niños que efectivamente han podido hacer su proceso, han remitido sintomatología, la familia también ha trabajado, el sistema familiar funciona de manera adecuada y uno lo da de alta, yo lo que les digo a los padres es que es muy frecuente y muy esperable que este niño en una etapa vital diferente a la que tiene hoy sea necesario volver a consultar. ¿Por qué? Mm. Porque en este momento hay cosas que yo no voy a poder trabajar por la etapa de desarrollo de ese niño. Si estamos hablando, no es el caso, pero si estoy trabajando con un niño de Mm. 5 años, cuando ese niño empiece la pubertad, probablemente va a tener sensaciones, sentimientos, se va a reactivar la sintomatología que yo no puedo Mm. trabajarlo cuando tiene 5 años. Muchas veces me pasa que cuando empiezan a pololear después, también se genera más sintomatología. A veces me pasa que cuando se casan, cuando son adultos, cuando me ha tocado o tenido la posibilidad de acompañarlos en esa etapa, también se gatillan cosas. Entonces, lo que yo le digo a los papás en este caso es que es esperable que esto ocurra, que cuando esto ocurra, pueden volver a consultar sin ningún problema, y que el trabajo que hemos hecho en esta primera instancia, que es el más largo, que es el más profundo, va a ser un piso que nos va a permitir que esa próxima consulta probablemente sea mucho más acotada. Y a veces hay niños que con un par de sesiones, con bajándole la angustia, diciéndole esto es súper normal que te está pasando, no tiene que ver con esto,
fantástico. Hay otros que quieren empezar un Mm. proceso, pero generalmente son procesos que no van a durar 3 años, 4 años como el primer proceso. Entonces, lo que podamos hacer en una primera instancia también va a ser el piso que nos va a permitir que en esa segunda instancia la intervención no sea tan profunda y tan larga, ¿no? Pero sin duda, con los hitos del desarrollo se van presentando sintomatologías distintas. Muchas gracias, súper clara tu explicación. Agradezco mucho esta instancia y nada, muy agradecida. Gracias. Nada, gracias a ti. Bueno, vamos a pasar a las últimas dos preguntas, que es Mabel y Marvi por tiempo. Así que partamos con Mabel y luego terminamos. ¿Se nos fue, Mabel? Ah, sí, bueno, Marvi. Se arrepintió. Ahí está. Ah, no, ya, ahí está Marvin. Hola, Sí, Marvi. quería hacer una consulta. En el caso de que un niño o un adolescente posea más de un tipo de trauma, para trabajarlo en un proceso terapéutico, ¿cómo se trabajaría esto? ¿Como de manera más general o más específica, así como tratando uno a la vez? ¿O cómo sería? O sea, uno nunca trata una sola cosa a la vez, como que no vamos, no entendemos al ser humano como por áreas, ¿no? Lo entendemos como algo integral y que, por supuesto, la mayoría de las experiencias que tenemos se van entrecruzando, van generando como raíces, podríamos decir, que se van como enquistando en distintas áreas, pero que es muy difícil decir esto tiene que ver con esto con esto con esto. Uno de los principales errores probablemente al momento de hacer intervención no solo en trauma, sino que en psicología, es justamente eso. Y hoy en día muchos de nuestros programas y muchos la parrilla, podríamos decir, de oferta programática que tenemos, tiende a pensar los casos de esta manera y es una pérdida de recursos tremenda por una parte y por otra parte es una sobreintervención a los niños que también va generando un daño profundo. Y hoy en día tenemos situaciones tan ridículas, perdón la palabra, pero donde si hay un niño que tiene una situación de abuso, lo mandan a un PRM, pero como tiene un cuadro depresivo asociado a no sé qué, también tiene que ir al consultorio porque en el PRM no atienden no sé qué cosa y en el consultorio no atienden abuso. Entonces en el consultorio le van a ver la depresión y uno dice, ¿qué es esta manera de comprender al ser humano? ¿Qué es este derroche y pérdida de recursos? Es una locura. Entonces, lo que finalmente uno hace es que si vas a trabajar en trauma, tienes que tener conocimiento de las distintas tipos de trauma, tienes que tener conocimiento de los efectos y las particularidades de estos distintos traumas, pero tienes que trabajarlos todos, ¿no? Ahora, tampoco es que yo en el trabajo clínico uno diga, los primeros 6 meses vamos a trabajar en el abuso y los otros 6 meses vamos a trabajar en el maltrato. No, estas cosas van mezclándose, entonces uno va trabajando todo al mismo tiempo. Uno va trabajando muchas veces, por ejemplo, pacientes llegan porque abuso. Uno evalúa y uno se da cuenta que el abuso fue la puerta de entrada que nos permitió darnos cuenta de que este niño tiene una serie de otras situaciones que también son traumáticas, ¿no? Una madre que se deprimió en el posparto, una situación de una intervención quirúrgica horrorosa, la pérdida o el abandono de la figura paterna y uno va trabajando todo al mismo tiempo y mezclando los temas. Entonces, no es que uno vaya segmentando, uno va trabajando en torno a que ese otro es todo eso y todas estas experiencias están jugando, conviviendo, apareciendo, interviniendo al mismo tiempo también. Entonces uno hace un abordaje de todo lo que ese niño necesita, no vamos segmentando por partes. Bueno, espero que hayan quedado resueltas esas dudas. Sé que hay manitos levantadas, pero por tiempo, también hay muchas preguntas en el chat, pero por tiempo no podemos resolverlas todas, de verdad lo siento. Pero de todos modos, profesora, la dejo invitada para que pueda repetirles una vez más que estas y más preguntas van a ser resueltas durante el curso. Sí, por supuesto, en el curso, de hecho,
no sé si alguien aquí ha tomado cursos conmigo, pero a mí, claro, ustedes van a tener la presentación, ahí tengo a la Daniela, van a tener la presentación y yo siempre les digo lo mismo, de repente se deben aburrir. La presentación la pueden encontrar en Adipa, la pueden sacar, se las puedo regalar, las pueden mandar, da lo mismo, la pueden encontrar en el libro. Aquí lo que nutre es la conversación y lo que vayamos hablando, así que en general a mí en los cursos... la presentación se las dejo y a veces decimos ya, al lado esto y hablemos de lo que tenemos que hablar, que esto es lo que en realidad no tenemos mucho espacio porque los tiempos son acotados, los equipos sabemos que tienen miles de cosas que hacer, entonces ese es el espacio que nutre, ¿no? Entonces yo los dejo invitados para que podamos trabajar en la clase. La clase tiene harto contenido igual, pero como les digo, el contenido va a estar. Podemos dejar de lado ese contenido para darle espacio a todas estas dudas y estas conversaciones que a mí me lo hacen mucho más nutritivo y entretenido también para todos. Así que las y los invito a que tomen el curso. Bueno, muchas gracias, profesora, y muchas felicitaciones en el chat para usted.